¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Harold Silva Villamizar y vamos a meditar el Evangelio de hoy. Para iniciar, vamos a llamar la presencia del Espíritu Santo, para que Él con sus dones y sus virtudes vengan y nos acompañen en esta meditación del Evangelio y siembre una semilla en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, Paráclito divino, Paráclito consolador, y llénanos de tus virtudes, tus dones, y permítenos conocer un poco más del Evangelio, de la palabra de Dios, para llevarla a nuestra vida y a nuestro corazón. El Evangelio que nos corresponde el día de hoy es Juan 8, 31 al 42. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis firmes en mi doctrina, sois de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le dijeron: somos descendientes de Abraham, y jamás hemos venido y hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: os aseguro que quien comete pecado es un esclavo, y el esclavo no vive en la casa para siempre, el Hijo sí. Por tanto, si el Hijo os libera, seréis de verdad libres, ya que sois descendientes de Abraham. Pero intentáis matarme porque os no entra mi doctrina. Yo os digo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis aprendido de vuestro padre. Le contestaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, haríais lo que él hizo. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad y que oí junto a Dios. Esto no lo hacía Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo vengo de parte de Dios y aquí me tenéis. No he venido por propia cuenta, sino que me ha enviado Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar el Evangelio de hoy, partiendo de una promesa que Jesús nos dejó. Jesús nos dice: si ustedes son fieles a mis palabras, serán mis discípulos y serán libres. ¿Cuánto tal vez no anhelamos nosotros seguir los pasos de Jesús, ir aprendiendo en nuestra vida y seguirlo, y ser verdaderamente sus discípulos? Y Él nos lo promete en su Evangelio. Pero qué tan importante es que para poder ser esos discípulos tenemos que estar libres. Pero realmente muchas veces somos esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos de nuestro propio pecado. Ese pecado que no nos deja avanzar, ese pecado que nos aleja de Dios. Tenemos esas ataduras. ¿Y cuáles son esos pecados o tal vez esas cosas que no nos permiten avanzar, que no nos dejan crecer espiritualmente? Es realmente aquel vicio, aquel
tal vez hasta el mismo trabajo que nos hace esclavo, nos consume, no le podemos dedicar tiempo a Dios. Aquellas cosas que ponemos encima de Dios, que le damos hasta muchas veces la misma adoración que se merece Dios. Todas esas cosas nos hacen esclavos, somos esclavos del pecado, de los vicios, y no nos permiten acercarnos muchas veces a Dios. Otro punto muy importante es esa libertad que Dios nos promete. No es esa libertad que ya todos tenemos, porque todos somos libres de salir, todos somos libres de hacer en nuestro día de tal forma como nosotros lo decidamos, sino es esa libertad interior, esa libertad de corazón, que esa libertad que nos une tanto a Él en el amor, que nos hace libres. O sea, que no dependemos de nada de este mundo terrenal, sino dependemos netamente de Él, y esa dependencia a Jesús nos hace totalmente libres de esas cadenas del pecado, de todas esas cosas que no nos permiten avanzar. Otra cosa que me impactó o que me marcó mucho en el Evangelio es que Jesús le dice a los judíos como ustedes no son hijos de Abraham, o de quién son hijos ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos muchos rasgos físicos con nuestros padres, muchas veces que en las cejas, que en nuestro hablar, en nuestro aspecto físico nos parecemos mucho a nuestros padres, pero realmente a veces no solo eso, sino en nuestra forma de ser nos parecemos a nuestros padres. Entonces Jesús identificaba que esas personitas no tenían las características de Abraham, no actuaban como Abraham, no confiaban como Abraham, no tenían esa fe. Entonces Jesús les decía como ustedes realmente no son hijos, no parecen hijos de Abraham. Entonces me llama mucho la atención, porque si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, si nosotros nos hacemos partícipes de su amor, de su bondad, si nosotros queremos tomar ese ejemplo de Jesús en nuestra vida, realmente nosotros sí lo irradiamos en nuestro día a día, nosotros sí parecemos hijos de Dios. Es una pregunta para que nos la llevemos a nuestro corazón y la meditemos, porque sí nos parecemos realmente a Jesús, que de pronto en nuestro diario vivir podamos decir soy hijo de Dios con orgullo, porque estamos intentando vivir conforme a Él, parecernos a Él. Que realmente Jesús nos dé la gracia de poder seguir avanzando en este camino, que nos permita seguir creciendo, conociéndolo, conociendo su palabra, meditar cada una de esas palabras de amor que encontramos en sus sagradas escrituras, y que nos permita realmente ver esa santidad como una meta, como algo que debemos cumplir, ser santos, que la mamá del cielo, la Virgen María, nos lleve a Jesús, que sea ese camino perfecto para ir a Jesús, y de la mano de Jesús ir al Padre. Vamos a terminar esta meditación del Evangelio dándole gracias al Señor por lo que nos permitió, por lo que tal vez te dejó a ti, me dejó a mí en esta palabra, y que sea Él quien nos dé esa fortaleza, que nos dé esa fe para creer, que nos dé ese amor, irradiar ese amor siempre, y poder seguir creciendo en esta vida espiritual. Gracias, Señor Jesús, por este momento de oración, por este momento de amor, y que seas tú, Señor, quien quite esas ataduras del pecado, quien quite esas ataduras, esos vicios, quien nos haga libres y que nos lleve a su inmaculado corazón para vivir más en unión contigo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.